La leyenda de los espíritus Tokolose, Sudáfrica. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? Aunque estés completamente solo, baja la voz. Escucha, porque lo que voy a contarte no es un cuento moderno ni una invención reciente. Es una leyenda antigua, nacida mucho antes de que existieran mapas precisos, registrada en la memoria oral de pueblos que aprendieron a temer a lo invisible. Dicen que, en el sur de África, cuando la noche cae sobre los valles y las chozas quedan en silencio, algo pequeño, oscuro y astuto comienza a moverse. No es un animal, tampoco un espíritu común. Su nombre se pronuncia con cuidado, casi en susurros: Tokolose. La leyenda del Tokolose pertenece principalmente a los pueblos zulúes y xhosas, en lo que hoy conocemos como Sudáfrica, especialmente en regiones como KwaZulu-Natal, el Cabo Oriental y áreas rurales cercanas a ríos y pantanos. Y no estamos hablando de siglos recientes. Los primeros relatos se remontan a antes del siglo XVII, cuando estas comunidades ya transmitían sus creencias de generación en generación, mucho antes de la colonización europea. Ahora dime algo, ¿por qué crees que, incluso hoy, hay personas que elevan sus camas con ladrillos antes de dormir? El Tokolose no es descrito como un simple monstruo. Las fuentes etnográficas lo definen como un espíritu malévolo, a veces creado o invocado por hechiceros tradicionales, conocidos como sangomas o inyangas. Se dice que puede volverse invisible a voluntad, que habla con voz burlona y que disfruta del miedo humano. ¿Te imaginas despertar en plena madrugada y sentir un peso en el pecho, sin ver a nadie? Durante siglos, los ancianos contaron que el Tokolose acecha especialmente a los más vulnerables: niños, mujeres solas, viajeros nocturnos. No ataca como una bestia salvaje. No, juega, observa, espera. Y ahí está lo inquietante, porque no todos los encuentros terminan igual, y muchos jamás se explicaron del todo. Registros antropológicos del siglo XIX, recopilados por misioneros y estudiosos europeos en el sur de África, ya mencionaban el miedo persistente a este espíritu. No lo trataban como una superstición menor, sino como una creencia profundamente arraigada, capaz de influir en decisiones cotidianas, rituales de protección y hasta en la arquitectura de las viviendas. Entonces, si el Tokolose solo fuera un mito, ¿por qué tantas culturas distintas coincidieron en describirlo de manera tan similar? Pero espera, porque entender su origen es solo el comienzo. Para comprender por qué el Tokolose infunde tanto terror, primero debemos adentrarnos en el mundo espiritual africano, en la delgada línea que separa a los vivos de los muertos, y en los ríos donde, según dicen, todo empieza. Y créeme, lo que ocurre cerca del agua no siempre debería ser visto. Antes de continuar, dime algo. ¿Alguna vez has escuchado que ciertos lugares recuerdan lo que ocurrió en ellos? Para los pueblos zulúes y xhosas, el mundo no está dividido solo entre vivos y muertos. Existe un espacio intermedio, invisible, donde habitan energías antiguas, espíritus inquietos y fuerzas que no deben ser perturbadas. Y es justamente ahí donde el Tokolose encuentra su origen. Las leyendas más antiguas sitúan su nacimiento cerca del agua estancada. Ríos lentos, pantanos, lagunas profundas. Lugares como los márgenes del río Tugela, en la actual provincia de KwaZulu-Natal, o zonas húmedas del Cabo Oriental, eran considerados portales naturales. No porque alguien lo inventara, sino porque ahí ocurrían cosas difíciles de explicar. Sonidos nocturnos, desapariciones, enfermedades repentinas. Según los relatos tradicionales recopilados por antropólogos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el Tokolose no nace solo. Es creado, invocado, fabricado a partir de restos humanos o energías de los muertos, mediante rituales prohibidos realizados por hechiceros que buscaban venganza, poder o control. ¿Te preguntas qué tipo de persona estaría dispuesta a hacer algo así? Los ancianos decían que el hechicero debía pagar un precio terrible. Una vez creado, el Tokolose no obedecía eternamente. Con el tiempo, se volvía caprichoso, cruel, impredecible. Y cuando dejaba de servir, debía ser destruido. Pero ahí estaba el problema, no siempre se lograba.
Documentos coloniales británicos del siglo XIX registran testimonios de aldeas enteras que atribuían muertes inexplicables, parálisis del sueño y episodios de terror nocturno a la presencia de este espíritu. No como histeria colectiva, sino como una explicación coherente dentro de su cosmovisión. Para ellos, el Tokolose no atacaba el cuerpo primero, atacaba la mente. ¿Has sentido alguna vez que te despiertas, no puedes moverte, y juras que alguien está junto a tu cama? En muchas narraciones, el Tokolose aparece descrito como una figura pequeña, encorvada, de piel oscura y ojos brillantes. A veces camina erguido, otras, se arrastra. Puede hablar, y lo hace con ironía, con burla. No grita, susurra. Y eso, dicen, es lo que más aterra. Por eso, cuando alguien enfermaba sin razón aparente, cuando un niño lloraba señalando la nada, o cuando una persona moría durante el sueño, no se preguntaban si había un Tokolose, sino quién lo había enviado. Y aquí surge la parte más inquietante. El Tokolose no solo era un monstruo del exterior, también representaba el miedo a la traición, al enemigo invisible que vive dentro de la comunidad. Pero aún no hemos llegado a lo peor, porque cuando el Tokolose deja de ser una amenaza aislada y comienza a aparecer una y otra vez, en distintos lugares y épocas, el miedo deja de ser individual y se convierte en colectivo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en ciertas aldeas sudafricanas hacia finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, algo empezó a cambiar. Los susurros se hicieron más frecuentes, y el miedo, más difícil de ocultar. En registros históricos de KwaZulu-Natal y del Cabo Oriental, misioneros, magistrados coloniales y médicos comenzaron a anotar un fenómeno inquietante. Comunidades enteras afirmaban ser acosadas por el Tokolose. No hablaban de una sola noche ni de un solo testigo. Hablaban de semanas, de meses, de patrones, personas que despertaban gritando, niños que se negaban a dormir, adultos que aseguraban haber visto sombras moverse entre las chozas. Y siempre el mismo detalle se repetía. La presencia se manifestaba durante la madrugada, cuando el silencio era absoluto y el cuerpo, vulnerable. ¿Coincidencia o advertencia? En 1883, en áreas rurales cercanas al río Msimbubu, se documentaron casos de lo que los habitantes llamaban Ukulaselva ebusuku, ataques nocturnos. Los ancianos afirmaban que el Tokolose se sentaba sobre el pecho de sus víctimas, robándoles el aliento. Los médicos coloniales hablaban de parálisis del sueño. Dos explicaciones distintas para la misma experiencia. Pero aquí viene lo inquietante. Muchos testigos describían la misma figura, sin haberse puesto de acuerdo entre ellos. Pequeño, oscuro, con ojos brillantes, con una risa baja, casi infantil. La respuesta de las comunidades no fue el pánico desordenado, sino el ritual. Se levantaron camas sobre ladrillos, se colocaron amuletos hechos de hierbas específicas, se consultó a sangomas reconocidos. Estas prácticas no surgieron de la nada. Estaban documentadas desde mucho antes, transmitidas por generaciones como métodos de protección comprobados dentro de su cultura. Entonces pregúntate esto. Si nadie creyera realmente en el Tokolose, ¿por qué todos sabían exactamente cómo defenderse? En 1894, un informe misionero mencionó un caso especialmente perturbador. Varias personas afirmaron ver huellas pequeñas alrededor de las viviendas al amanecer, cerca de zonas húmedas. No eran claramente humanas, tampoco animales conocidos. El informe no ofreció explicación, solo dejó constancia del miedo. Con el tiempo, el Tokolose dejó de ser solo una criatura invocada por hechiceros. Se convirtió en un símbolo del desequilibrio, del resentimiento no resuelto, de la ruptura entre los vivos y los ancestros. Cuando algo iba mal en la comunidad, su nombre volvía a escucharse. Pero el verdadero conflicto surgía cuando nadie admitía haberlo invocado. Porque si el Tokolose estaba ahí, ¿quién lo había llamado? Y lo peor aún estaba por llegar. Cuando la noche dejó de ser segura incluso para los protectores espirituales, cuando los rituales comenzaron a fallar, la leyenda cruzó una línea peligrosa. Cuando los rituales ya no bastan, algo está muy mal. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
las narraciones sobre el Tocolose comenzaron a cambiar de tono. Ya no se hablaba solo de un espíritu enviado por venganza o control. Se hablaba de algo suelto, sin dueño, sin propósito claro, y eso era mucho más peligroso. En aldeas del Cabo Oriental, los ancianos empezaron a advertir que algunos Tocolose habían sido abandonados. Hechiceros muertos, expulsados o incapaces de completar los rituales de destrucción dejaban atrás entidades incompletas, inestables. Espíritus que, según la tradición, conservaban el rencor, pero habían perdido la obediencia. ¿Te imaginas crear algo y no poder detenerlo? Testimonios recogidos por etnógrafos sudafricanos a principios del siglo XX describen noches enteras sin dormir. No por gritos, no por ataques visibles, sino por la sensación persistente de presencia. Como si algo caminara alrededor de las chozas, rozando las paredes, probando cerraduras que no existían. Y siempre el mismo patrón. Primero el miedo, luego la enfermedad, después el silencio. Algunas muertes nocturnas fueron atribuidas directamente al Tocolose. No con dramatismo exagerado, sino con resignación. Los informes hablaban de personas encontradas sin signos de violencia, como si la vida simplemente se hubiera apagado durante el sueño. Para la ciencia, no había causa clara. Para la comunidad, sí. En este punto, la leyenda se vuelve incómoda, porque el Tocolose ya no era solo un enemigo externo, era una consecuencia. Los sangomas más respetados advertían que el Tocolose se alimenta del miedo, pero también del conflicto interno, envidias, traiciones, palabras no dichas. Por eso, cuando surgían disputas graves dentro de una aldea, el nombre del espíritu volvía a pronunciarse. No como amenaza, sino como explicación. ¿Y si no era solo una criatura? ¿Y si era el reflejo de algo que nadie quería enfrentar? A comienzos del siglo XX, algunos líderes comunitarios intentaron prohibir siquiera mencionar al Tocolose, creyendo que nombrarlo lo atraía. Otros hicieron lo contrario, reforzaron los rituales, multiplicaron las protecciones, elevaron aún más las camas, sellaron las casas al caer el sol. Pero nada de eso evitó que la leyenda se expandiera, porque el Tocolose empezó a aparecer en lugares distintos, separados por kilómetros, incluso entre comunidades que apenas tenían contacto entre sí. La descripción seguía siendo la misma. Las experiencias también. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo algo así puede manifestarse en tantos sitios a la vez? La respuesta, según la tradición, es sencilla y aterradora. Cuando un Tocolose no es controlado, busca nuevos lugares donde anclarse. Y esos lugares suelen ser los más frágiles. El tiempo avanzó, pero el Tocolose no quedó atrás. Con la llegada del siglo XX, Sudáfrica comenzó a transformarse. Ferrocarriles, ciudades en expansión, leyes coloniales más estrictas. Sin embargo, algo llamó la atención de sociólogos y estudiosos locales. La leyenda no desapareció. Al contrario, se adaptó. En zonas urbanas emergentes como Durban y East London, el Tocolose dejó de ser exclusivo de aldeas rurales. Trabajadores migrantes llevaban consigo los relatos, las precauciones, el miedo aprendido desde la infancia. Las camas elevadas seguían apareciendo, incluso en casas de ladrillo. ¿Por tradición? ¿O por algo más? En informes culturales de principios del siglo XX, se menciona que muchas personas atribuían conflictos domésticos, enfermedades inexplicables y episodios de terror nocturno a la presencia del Tocolose. No como una excusa fácil, sino como una continuidad lógica de una creencia profundamente interiorizada. Y aquí ocurre algo crucial. El Tocolose deja de ser solo una criatura invocada por otros, y comienza a verse como una amenaza autónoma, capaz de aparecer sin ser llamada. Una entidad que se desliza entre el mundo ancestral y el moderno, aprovechando la confusión, el desarraigo, la ruptura de las tradiciones. ¿Te has dado cuenta? Cuanto más rápido cambia una sociedad, más fuerte parecen aferrarse sus viejos miedos. Durante este periodo, se documentaron consultas masivas a sangomas para rituales de protección, no de invocación. El objetivo ya no era usar al Tocolose, sino mantenerlo lejos. Se usaban hierbas específicas, cantos antiguos y normas estrictas. No dormir cerca del suelo,
no caminar solo de noche, no ignorar sueños perturbadores. Porque los sueños eran considerados advertencias. Algunos relatos hablan de personas que soñaban repetidamente con agua turbia, con risas lejanas, con figuras pequeñas observándolos desde la oscuridad. Al despertar, encontraban objetos movidos, marcas en el suelo húmedo, una sensación persistente de haber sido observados. ¿Sugestión? Tal vez. Pero lo inquietante es que los sueños eran similares entre personas que no se conocían. A mediados del siglo XX, el Tokolose ya no era solo una leyenda local. Era un símbolo cultural reconocido, mencionado en estudios académicos, recopilaciones folclóricas y testimonios orales. Nadie afirmaba haberlo erradicado. Solo contenido. Porque según la tradición, el Tokolose no muere. Se esconde. Espera. Y espera pacientemente a que alguien olvide las antiguas reglas. Hay un punto en toda leyenda donde el miedo deja de ser silencioso y se vuelve imposible de contener. En varias comunidades del Cabo Oriental, a mediados del siglo XX, los relatos orales coinciden en algo inquietante. Hubo periodos en los que demasiadas personas hablaban del Tokolose al mismo tiempo. No como rumor aislado, como experiencia compartida. Noches consecutivas sin dormir. Familias enteras permaneciendo despiertas hasta el amanecer. Niños que despertaban llorando, señalando rincones vacíos. Y siempre la misma pregunta flotando en el aire. ¿Lo sentiste tú también? Los ancianos recuerdan que, en esos momentos, el miedo ya no estaba ligado a un solo hogar. Se desplazaba. Saltaba de casa en casa, como si algo recorriera la aldea probando puertas invisibles. No entraba en todas, pero siempre dejaba huella. Las huellas no eran marcas claras. Eran sensaciones. Un frío repentino, un olor a humedad, una presión en el pecho justo antes del amanecer. Quienes lo vivían decían lo mismo. No podían moverse, no podían gritar, pero estaban seguros de no estar solos. Aquí es donde la leyenda alcanza un punto crítico. Los sangomas advertían que el Tokolose se fortalece cuando el miedo se comparte, cuando se habla de él sin respeto, cuando se duda de las protecciones tradicionales. Y en una época de cambios acelerados, muchos comenzaron a ignorar las viejas advertencias. ¿Y si ese fue el error? Se realizaron rituales colectivos, algunos documentados en estudios etnográficos de la época. Cantos nocturnos, purificaciones con agua y hierbas, ceremonias para apaciguar a los ancestros. No para atacar al Tokolose, sino para cerrarle el paso. Porque enfrentarlo directamente, decían, era invitarlo a quedarse. En esas ceremonias se repetía una idea inquietante. El Tokolose no aparece donde hay equilibrio. Aparece donde hay ruptura. Ruptura entre generaciones. Entre creencias antiguas y un mundo nuevo. Entre lo que se recuerda y lo que se olvida. Y entonces ocurrió algo que marcó la leyenda para siempre. Después de uno de esos periodos de pánico colectivo, el Tokolose dejó de manifestarse de forma evidente. No hubo celebración. No hubo alivio completo. Solo silencio. Un silencio denso, sospechoso, como si algo hubiera decidido retroceder, no desaparecer. Porque en la tradición sudafricana, cuando un espíritu se retira sin explicación, no es una victoria. Es una advertencia. A veces, lo más aterrador, no es lo que se ve, sino lo que ya no necesita mostrarse. Después de aquellos periodos de miedo colectivo a mediados del siglo XX, el Tokolose dejó de aparecer de forma clara en los relatos. No más figuras descritas con detalle. No más risas escuchadas abiertamente. Pero eso no significó que la leyenda hubiera terminado. Al contrario, se volvió más sutil. Los ancianos comenzaron a decir algo inquietante. Cuando el Tokolose madura, aprende a no ser visto. En la tradición oral, este es el momento en que el espíritu deja de actuar como una entidad errante y se convierte en una sombra permanente, ligada a ciertos lugares. No a personas específicas, sino a espacios cargados de historia, casas antiguas, terrenos cercanos al agua, rutas usadas durante generaciones. Lugares que, curiosamente, seguían siendo evitados. Incluso en décadas posteriores,
Estudios socioculturales registraron que muchas familias se negaban a ocupar viviendas abandonadas sin antes realizar rituales de limpieza. No por costumbre vacía, sino por una convicción clara: algunas presencias no se van con el tiempo. Y aquí la leyenda alcanza un punto profundo. El Tocolose ya no era solo un ser que atacaba durante la noche. Se convirtió en una explicación del mal que permanece, del miedo que no encuentra cierre. Cuando algo inexplicable ocurría, una enfermedad repentina, una muerte durante el sueño, un comportamiento extraño, su nombre volvía a pronunciarse, casi con resignación. No con pánico, con respeto. ¿Te das cuenta del cambio? Cuando el miedo deja de gritar, empieza a observar. Los sangomas enseñaban que en esta etapa el Tocolose no busca destruir, busca recordar. Recordar a la comunidad que hay reglas antiguas que no deben romperse, equilibrios que no pueden ignorarse. Por eso, nadie intentaba cazarlo. Nadie intentaba enfrentarlo. Solo se intentaba convivir con su ausencia aparente. Y hay algo más inquietante todavía. A diferencia de otros espíritus del folclore, el Tocolose no tiene un final documentado. No hay una historia que diga fue derrotado. No hay fecha que marque su desaparición. La leyenda simplemente se detiene. Y cuando una historia se detiene sin cerrar, deja una pregunta abierta. ¿Desapareció o aprendió a esperar mejor? Hay leyendas que buscan asustar y otras que buscan advertir. Con el paso del tiempo, el Tocolose dejó de ser narrado solo como una criatura nocturna. En la memoria colectiva sudafricana, pasó a representar algo más profundo: la consecuencia de romper el equilibrio entre los vivos, los ancestros y el mundo espiritual. Antropólogos y estudiosos del folclore africano coinciden en un punto documentado. El Tocolose funciona como un símbolo cultural, una forma de explicar lo inexplicable sin desligarlo de la responsabilidad humana. No aparece por azar. Aparece cuando algo está mal. Y esa idea es clave. En las comunidades tradicionales, cada acto tenía un peso espiritual. El respeto a los muertos, a la tierra, al agua, a la palabra dada. Cuando esos vínculos se rompían, la leyenda del Tocolose ofrecía una advertencia clara: hay consecuencias que no se ven de inmediato. Por eso, incluso cuando el miedo visible desapareció, la precaución permaneció. Las camas elevadas siguieron usándose. Los rituales de protección no se abandonaron. El silencio nocturno se respetó. No porque alguien afirmara haber visto al Tocolose recientemente, sino porque nadie podía asegurar que no estuviera ahí. ¿Te has preguntado por qué algunas historias se transmiten en voz baja, como si escucharas una confesión? Así se cuenta esta leyenda. No con exageración, sino con cuidado. Como si quien la narra supiera que no es solo un relato antiguo, sino una memoria viva. Algo que se mantiene porque funciona dentro de la cultura que lo creó. El Tocolose también refleja otro miedo documentado: el temor a la traición interna. A que el peligro no venga de fuera, sino de alguien cercano. De un conflicto oculto, de un rencor silencioso. Por eso, en muchas versiones, nadie sabe quién lo invocó, solo que alguien lo hizo. Y esa incertidumbre es parte del terror. No hay héroes que lo derroten. No hay finales claros. Solo reglas que deben respetarse. Y quizá por eso la leyenda nunca se cerró. Porque cerrar la historia implicaría afirmar que el peligro terminó. Y en la tradición sudafricana, eso nunca se asegura. Imagina que alguien te cuenta todo esto al caer la noche. Y luego guarda silencio. Ese silencio es exactamente donde vive el Tocolose ahora. No en apariciones claras, no en gritos, sino en las preguntas que nadie se atreve a responder del todo. A lo largo de los siglos, la leyenda nunca señaló un lugar único donde todo terminara. No hubo una última aldea, ni una última víctima, ni un último ritual definitivo. Los registros orales y académicos coinciden en algo inquietante. El Tocolose simplemente dejó de ser visto de la misma forma. Como si hubiera aprendido que el miedo más duradero no necesita mostrarse. En muchas comunidades, todavía se evita hablar de él por la noche. No por superstición ingenua, sino por respeto. Porque en la tradición, nombrar ciertas cosas sin necesidad es llamarlas.
Y aunque nadie afirme que el Tokolose siga activo, tampoco nadie se atreve a negarlo. ¿Te das cuenta de la trampa? Si no puedes probar que existe, pero tampoco puedes probar que se fue, entonces la leyenda sigue viva. El clímax de esta historia no es un ataque final, es una comprensión. El Tokolose no fue derrotado porque nunca fue solo un enemigo externo. Fue, y sigue siendo, un reflejo del desorden, del miedo compartido, de aquello que se ignora hasta que se vuelve imposible de controlar. Por eso no hay fecha final. No hay suceso cerrado. No hay conclusión cómoda. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda para quien escucha. Porque el Tokolose no pertenece a una época antigua y lejana. Pertenece a un sistema de creencias que aún existe, a una forma de entender el mundo donde lo espiritual no desaparece solo porque el tiempo avanza. Y ahora dime tú, si una leyenda no termina, ¿realmente es solo una leyenda? Tal vez ahora entiendas por qué esta historia no podía terminar de otra forma. La leyenda del Tokolose no se cierra con una fecha, ni con un suceso definitivo, porque nunca fue una historia sobre vencer a un monstruo. Fue, desde el principio, una advertencia transmitida en voz baja, de generación en generación, en los valles, ríos y aldeas del sur de África. KwaZulu-Natal, el Cabo Oriental, los márgenes de ríos antiguos que siguen corriendo igual que hace siglos. Lugares reales, creencias documentadas, miedos que nunca necesitaron pruebas absolutas para ser respetados. El Tokolose no exige que creas en él, solo exige que recuerdes las reglas que lo mantienen lejos. Por eso, incluso hoy, hay quienes prefieren no dormir cerca del suelo. Hay quienes escuchan con atención sus sueños. Hay quienes bajan la voz cuando la noche avanza. No porque hayan visto algo, sino porque saben lo que podría pasar cuando se olvida lo antiguo. Y quizá ese sea el verdadero cierre. El Tokolose no desaparece, no muere, no ataca al azar. Permanece como una sombra en la memoria cultural, como una presencia que solo se manifiesta cuando el equilibrio se rompe, cuando el miedo se ignora, cuando el respeto se pierde. Así que, si alguna vez escuchas esta historia contada en susurros, no preguntes cómo termina. Pregunta porque aún se cuenta, porque las leyendas que sobreviven al tiempo no necesitan un final. Y ahora dime, cuando esta noche apagues la luz, ¿estarás completamente seguro de estar solo?